El camino interior. Respira. Este instante es todo lo que hay. No todo lo que ocurre merece tu reacción. El sabio no se precipita. El alma no grita, observa. El sabio no lucha contra la tormenta. Aprende a navegar dentro de ella. Nada externo tiene poder sobre ti, salvo el que tú le concedes. Tu reacción es la llave de tu prisión o tu liberación. La mente serena ve con claridad incluso en medio del caos. El ego busca culpables. El alma busca comprensión. Acepta el momento como es, no como tu ego lo exige. Donde el ego grita, el alma susurra. Y en ese susurro vive la verdad. La libertad comienza cuando dejas de reaccionar automáticamente. El silencio también es una respuesta. Y a veces, la más poderosa. El alma no necesita palabras para hacerse sentir. El alma vibra donde las palabras fallan. Tu silencio interior es más fuerte que 1000 argumentos. No hay mayor victoria que dominarse a uno mismo. Escucha tu respiración. Ahí habita la eternidad. A veces, lo más sabio es quedarse quieto y observar. No hacer, no resistir, solo ser. Tu paz no depende del mundo. Depende de cuán profundamente estás en ti. La claridad no se busca. Se revela cuando el ruido interno se detiene. Cuando dejas de buscar respuestas, aparece el entendimiento. Las emociones son nubes. Tú eres el cielo. El sufrimiento no es por lo que pasa, sino por cómo lo interpretas. Desapégate de la forma. Abraza la esencia. Lo que viene, pasa. Y lo que pasa, enseña. El sabio no colecciona ofensas, sino aprendizajes. Quien se conoce a sí mismo, no necesita aprobación. Dejar ir no es rendirse. Es dejar de cargar lo innecesario. Soltar es abrir espacio para lo que realmente importa. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas, te libera. No te defiendas. La verdad no necesita protección. Lo verdadero se sostiene en silencio. El ego teme. El alma confía. Donde el ego termina, comienza la verdad. Quien ha hecho silencio dentro de sí, ha vencido al mundo. El desapego no es indiferencia. Es libertad. Es amar sin poseer, ayudar sin imponer, vivir sin aferrarse. La verdadera compasión no juzga. Comprende. Cada emoción tiene un mensaje. Escúchalo sin apego, sin resistencia, sin juicio. No eres lo que logras. Eres lo que superas. Cada obstáculo es un espejo. Cada herida, un portal. El alma se expresa en vibraciones. El universo también. Y tú estás en medio, resonando.
Tu frecuencia atrae tu experiencia. La ley es simple, donde va tu atención, crece tu realidad. Eres eterno disfrazado de temporal. El cuerpo es ropa. El alma, hogar. El universo no conspira ni contra ti ni a tu favor. Solo refleja. Es un espejo de tu estado interior. Todo está conectado. Nada es azar. No hay coincidencias, solo sincronicidades. El universo es mental. Lo que piensas, creas. No existe afuera. Todo ocurre en tu campo de percepción. Eres la conciencia que observa la película de tu vida. El director, el actor y el guionista. El caos es solo orden no comprendido aún. Todo es perfecto, incluso lo que no entiendes. El misterio no se resuelve, se contempla. Y cuando dejas de intentar entender, entiendes. El tiempo no existe. Solo hay instante. Y el instante está vivo si tú estás presente. No se trata de tener razón. Se trata de estar en paz. El tiempo es una ilusión útil. Pero solo el ahora es real. Cada día es un templo. Y tú decides si entras descalzo o distraído. No necesitas llegar a ningún lugar. Solo despertar donde estás. El viaje no es hacia el mundo. Es hacia tu interior. Todo lo demás es paisaje. Estar aquí es más que suficiente. Si estás realmente aquí, la urgencia es del ego, la eternidad del alma. No busques ser especial, busca ser auténtico. Lo verdadero no se impone, se reconoce. La verdad no se impone. Se revela cuando el ruido cesa. El conocimiento grita. La sabiduría susurra. Todo juicio es una confesión de ignorancia. Observar sin juzgar, ahí comienza la sabiduría. La humildad es el perfume del sabio. Y la arrogancia, la voz del ignorante disfrazado. Todo cambia. Nada permanece. Y en esa impermanencia, descansa la paz. Todo lo que compartes con amor, se multiplica. Todo lo que retienes con miedo, se desvanece. El sabio no predica. Encarniza su verdad. No convence. Inspira. El amor no es posesión. Es vibración. Y vibra alto quien ama sin condiciones. Ama sin expectativa. Ayuda sin esperar retorno. Donde hay amor, no hay miedo. Donde hay verdad, no hay manipulación. Cuando lo sueltas todo, todo llega. Cuando te vacías, el universo puede llenarte. Tu camino no necesita aprobación. Solo presencia. Solo el corazón silencioso escucha al universo. Y solo quien ha hecho las paces con su sombra, conoce la luz.
La espiritualidad no es evasión. Es presencia radical. No corras detrás del destino. Crea desde tu verdad interior. No necesitas seguir caminos. Tu alma lleva un mapa invisible. Despierta. Tu alma lleva siglos llamándote. Y cada noche en que no duermes, es ella tocando la puerta. El buscador sincero encuentra sin moverse, porque el centro está en el interior. El despertar no es una meta, es un recordar. No se trata de hacer, se trata de ser. Todo final es un nacimiento encubierto, y toda muerte, una puerta. La oscuridad no es enemiga, es la madre de la luz. Cuando despiertas, comprendes que todo estaba dentro de ti. Lo externo era solo un reflejo. No necesitas ser más. Solo recordar lo que eres. Y serlo con humildad. Nada es casual. Todo es simbólico. Y tú eres el mensaje que el universo desea transmitir. Haz del instante tu altar. De tu conciencia, una ofrenda. El camino es hacia adentro. Lo demás es paisaje. Sigue el camino. Aún queda mucho por descubrir. Cada paso hacia adentro revela una parte olvidada. La vida no se encuentra. Se recuerda. La conciencia no se fuerza. Se permite. Eres un puente entre lo invisible y lo visible. Y ese puente es el presente. Nada puede dañarte cuando estás unido al ser. Lo demás es ilusión. Todo deseo sin conciencia es una cadena suave. Y toda necesidad, una oportunidad para soltar. La luz no se impone. Se revela en quien está listo. Tu alma no necesita destino. Solo presencia. Hay más sabiduría en el silencio que en 1000 discursos. Y más verdad en una respiración consciente que en 1000 libros. Cuando ya no hay búsqueda, solo queda la presencia. Y en la presencia, todo está resuelto. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser tú. Autenticidad es sinónimo de plenitud. Eres el eco de algo eterno manifestado en forma humana. Y lo eterno no necesita validarse. Cada respiración consciente disuelve una ilusión. Cada inhalación puede ser una rendición. La transformación real comienza cuando no hay espectadores. Lo profundo ocurre en secreto. Tu sombra no es tu enemiga. Es tu guardiana. Te muestra lo que aún niegas. No temas al vacío. Es la matriz de todo lo posible. Allí, el alma danza libre. El que observa con amor, sana lo que toca. Y quien escucha con el corazón, comprende sin juicio. No hay nada que lograr. Solo todo por recordar. La meta es el origen. El alma sabe. La mente interpreta.
El ego interrumpe. Calla el ruido. Escucha la vibración. Nada es más revolucionario que ser consciente. Nada más poderoso que un alma despierta. La paz no es una meta. Es una forma de caminar. Y caminar en paz es caminar en poder. Eres parte de un diseño que no necesita ser entendido, solo vivido. La lógica no alcanza donde la sabiduría fluye. La rendición es el acto más poderoso del alma despierta. Rendirse no es caer, es abrazar. Toda forma tiene un fondo más profundo. Búscalo en ti. Quien no teme perderse, se encuentra. Y quien se encuentra, ya no necesita pertenecer. La verdadera fe no pide milagros. Es el milagro. La certeza del alma no necesita pruebas. El amor no necesita explicación. Solo presencia. Y presencia lo es todo. Lo divino no se alcanza. Se recuerda. Porque tú eres parte de lo divino que olvidó quién era. Donde está tu atención, está tu creación. Atiende con conciencia. Todo está en ti. No lo olvides nunca. El universo entero habita en tu interior. Aquí no termina nada. Aquí comienza todo. Gracias por escuchar con el alma abierta. Gracias por no tener prisa. Vuelve a ti. Una y otra vez. Y cada vez que vuelvas, estarás más cerca. Más dentro. Más tú. Respira una vez más. Estás aquí. Estás vivo. Estás completo. Cuando el alma calla, el universo habla. Y cuando tú escuchas, te alineas. Nada que verdaderamente eres puede ser quitado. Todo lo demás es solo un disfraz. El amor no se busca. Se permite. Está en ti, esperando que lo recuerdes. El presente no es una idea. Es una dimensión real que se habita. Quien vive en el presente, ya no teme al futuro, ni carga el pasado. Tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides ser con eso. Cada sombra que integras, te hace más completo. La totalidad no excluye. Abraza. No necesitas cambiarte. Necesitas recordarte. El cambio ocurre cuando dejas de huir de ti. Lo que brilla no siempre alumbra. Y lo invisible puede guiarte mejor que 1000 faros. Camina lento. El alma no corre. No llenes el vacío. Siéntalo. Ahí está la respuesta. La sabiduría no es cantidad de ideas. Es profundidad en una sola. La mente grita. El corazón guía. La intuición conoce sin pensar. No hay evolución sin crisis. No hay despertar sin noche oscura. La incomodidad es señal de expansión.
No huyas. Escucha. El alma crece en silencio y florece en calma. Confía en lo que no entiendes. No todo lo real se explica. Hay belleza en lo roto. Hay perfección en lo que no entiendes. Todo es símbolo. Nada es literal. La vida es un lenguaje vivo. No trates de encajar donde tu alma no vibra. Tú no naciste para ser moldeado, sino para recordar tu forma. Hay una verdad que solo se revela en la quietud, y otra que solo llega cuando dejas de buscarla. El sufrimiento deja de doler cuando entiendes lo que te vino a enseñar. Entonces agradeces. No te resistas a lo que duele. Abre espacio y deja que hable. El alma no quiere explicaciones. Quiere presencia. Tu verdad no necesita ser comprendida por otros. Solo por ti. La coherencia interna vale más que 1000 máscaras sociales. Ser verdadero es el acto más valiente. Tu energía habla antes que tus palabras. Cuida tu vibración. Todo lo que tocas con amor, florece. Todo lo que tocas con miedo, se marchita. La rendición no es derrota. Es madurez espiritual. La muerte no es el final. Es un regreso. Un descanso. Una liberación. No temas perder lo que no es esencial. Ahí comienza la libertad. No estás roto. Estás abriéndote. Y abrirse es la forma más pura de fortaleza. No necesitas más información. Necesitas menos distracción. Haz del silencio tu maestro. Haz de la respiración tu guía. Vuelve a ti. Cierra los ojos. Habita el espacio sin forma. Allí, todo está en orden. Allí, tú eres completo. Hay una inteligencia en el universo que nos enseña. Solo se experimenta desde el silencio. Esa inteligencia vive en ti. Pero no habita en la mente, sino en el espacio entre pensamientos. Tu alma no está perdida. Está esperando que la mires. La luz que buscas fuera ya arde dentro. Solo necesitas quitar las capas que la cubren. Tu historia no te define. Tu presencia sí. No eres víctima del pasado. Eres arquitecto del ahora. Cada trauma es una herida sagrada. Una oportunidad para despertar. No es casual lo que duele. Ni es castigo lo que incomoda. Todo es maestro. Todo tiene un mensaje oculto esperando ser escuchado. Incluso el vacío te habla. Incluso el silencio te guía. Tú eres el templo. Tú eres la llama. Tú eres el ritual. El verdadero cambio ocurre cuando sueltas el deseo de cambiar. Y simplemente te habitas. No hay error si hay conciencia. No hay caída si te levantas con más verdad.
No busques paz en lo externo. La paz es una decisión interna, una elección constante. El alma no necesita metas. Necesita libertad para expresarse. El propósito no se busca. Se vive cuando estás alineado. El alineamiento ocurre cuando piensas, sientes y haces lo mismo. Esa es la coherencia espiritual. Ama sin agenda. Da sin esperar. Habita sin huir. La espiritualidad es simple. Presencia, amor, conciencia. Todo lo demás es ego disfrazado. Cuando el corazón está abierto, la vida fluye. Cuando el ego se suelta, el alma lidera. Tu camino no se parece al de nadie. Y eso está bien. Deja de compararte. Estás floreciendo en tu propio ritmo. No fuerces lo que no vibra. El universo no funciona con presión. Permite. Confía. Fluye. Cada respiración es un renacer. Cada pausa es una bendición. Mira al otro como un reflejo. Lo que juzgas, lo llevas. Lo que admiras, también. Tu sombra no es un defecto. Es parte del mapa de tu evolución. Haz las paces con ella. Ámala hasta que se transforme en sabiduría. No necesitas validación. Tu existencia ya es suficiente prueba. Tú eres el milagro. No lo que haces, sino lo que eres. El alma no compite. Solo vibra. Cuando haces las paces contigo, haces las paces con el mundo. Y el mundo deja de parecer hostil. Habitarse a uno mismo es el acto más revolucionario. Porque el sistema te enseñó a huir de ti. Pero tú regresaste. Y eso cambia todo. Todo lo que necesitas ya está en ti. Lo que buscas, te está buscando. No eres un fragmento roto. Eres una totalidad esperando ser recordada. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada paso, cada caída, te trajo hasta aquí. Y este aquí, este presente, es sagrado. No te distraigas con metas vacías. La mayor realización es estar presente contigo mismo. Ser consciente es la verdadera revolución. Despertar es la verdadera victoria. El alma que recuerda su origen ya no teme al destino, porque sabe que todo es parte del uno. Camina con ligereza. Lleva solo lo esencial: amor, conciencia y gratitud. Agradece incluso lo que no entiendes, porque lo que hoy no comprendes, mañana será tu mayor maestro. No apresures el proceso. El alma florece cuando está lista, no cuando tú lo exiges. Eres parte de algo infinito. Y, al mismo tiempo, tú eres ese infinito manifestado. Eres el cielo observando las nubes. Eres el océano reconociéndose en cada ola. Lo sagrado no está en lo alto.
está en lo íntimo, en lo cotidiano. El amor que das es el amor que eres. La luz que enciendes en otros es tu propia llama expandida. Sé paciente contigo. Estás sanando siglos de olvido. Eres el linaje de sabios que decidieron despertar. Tú eres el llamado. Tú eres la respuesta. La divinidad no está lejos. Está en ti, cuando respiras con conciencia. Cada vez que eliges el amor por encima del miedo, estás reconstruyendo el mundo. Cada vez que eliges la verdad por encima de la apariencia, estás sanando generaciones. Y cada vez que eliges mirar hacia adentro, el universo entero celebra tu coraje. Porque mirar adentro es el acto más valiente que puedes hacer. Y tú lo estás haciendo. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por recordar quién eres. No dejes que el ruido del mundo apague la música de tu alma. Camina. Calla. Confía. Respira. Tú ya eres. Y eso es más que suficiente.